Ya creo que ya está el que me pedía que para grabar, por favor. No sé si ya puede. Ya. Bueno, entonces sigamos. Aquí tenemos que hallar el vector unitario. ¿A qué era igual el vector unitario? El vector unitario va a ser igual al vector dividido entre su módulo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos están dando el vector C, ¿no? C es igual a 8i menos 6j. Entonces, vamos a hallar el módulo del vector. Para hallar el módulo del vector, teníamos que colocar en una raíz cuadrada la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. 8 al cuadrado, 64, 6 al cuadrado, 36. No, 64 más 36 es 100 y la raíz cuadrada de 100 va a ser 10. No, y ahora reemplazamos en la ecuación. El vector es 8i menos 6j. El módulo es 10. ¿No? Entonces, si distribuimos el denominador a cada uno, me va a quedar 8 entre 10, 4 quintos. Menos 6 entre 10, mitad 3, mitad 5. ¿No? Y vemos cuál coincide con este resultado. ¿Qué sería el inciso E, no? 4 quintos, 3 quintos. Vamos con la siguiente. Dice, la ecuación que corresponde a la energía potencial es el inciso A, ¿no? Masa por gravedad por altura. Pregunta 5. La hidrodinámica estudia el comportamiento de la temperatura de los fluidos, el comportamiento de los fluidos en reposo, el comportamiento de la viscosidad de los fluidos o el comportamiento de los fluidos en movimiento. ¿No? Si hablamos de dinámica, estamos hablando de movimiento y hidro era fluidos, ¿no? Por lo tanto, el inciso E. Vamos con la pregunta 6. Dice, un bloque de masa 8 kilogramos se desplaza sobre un plano horizontal a razón de 5 metros segundo al cuadrado, sin fricción. Se aplica una fuerza contraria al movimiento de 20 newton. La fuerza necesaria para que el bloque se desplace, para que se desplace el bloque aplicada con un ángulo de 60 grados es de, bueno, no creo que les entre algo así, pero de todas maneras, como nos tocó, lo vamos a resolver. Ya, a ver, aquí vamos a tener una superficie horizontal. Sobre esa superficie horizontal tenemos un bloque, dice, ¿no? De 8 kilogramos. Este bloque se está desplazando con una aceleración de 5 metros segundo al cuadrado, sin fricción. Y se aplica una fuerza contraria al movimiento de 20 newton. ¿No? Entonces, en este sentido va a haber una fuerza de 20 newton. Y en este lado va a haber otra fuerza que es la que está produciendo el movimiento, ¿no? Y me piden que halle cuál es el valor de esa fuerza, si se está aplicando con un ángulo de 60, ¿no? Entonces, esta fuerza en realidad no va a ser horizontal, sino que va a estar aplicándose con un ángulo de 60 grados. Como aquí hay movimiento, entonces hacemos el análisis en el eje del movimiento, además que me están dando el dato de la aceleración, ¿no? Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración.
¿Qué fuerzas tenemos? Para empezar, los 20 newton, que son contrarios al movimiento, por lo tanto van a ser negativos. Y esta fuerza F que se va a descomponer en el eje X, ¿no? Y esa va a ser positiva. Y no hay nada más, porque me dice que no hay fricción, así que no vamos a tener fuerza de rozamiento. Seguimos. ¿A qué va a ser igual la fuerza en X? Fíjense que el ángulo está con la horizontal, entonces para hallar la componente en X utilizaría coseno, ¿no? Va a ser igual a la fuerza por coseno de 60. Y aquí voy a ir reemplazando la masa. La masa era 8 kilogramos, la aceleración 5 metros segundo. Y estos menos 20 va a pasar a este lado con el signo cambiado. 8 por 5, 40. Más 20, 60. 60 newton, ¿no? Y el coseno de 60 a que es igual a 1/2. Por lo tanto, la fuerza entonces va a ser igual a 120 newton, ¿no? Que sería el inciso D. Esto es de termología. Son escalas relativas que usamos. Inciso A, ninguna. Inciso B, Fahrenheit y Celsius. Inciso C, Celsius y Kelvin. Inciso D, Kelvin y Fahrenheit. Inciso E, Celsius y Rankine. ¿Cuáles corresponden a las escalas relativas de temperatura? B. Es B. No, C. No, B. C. D. No, B. ¿Todo bien? Así. B. Ya, muy bien. Fahrenheit y Celsius. Ya. Sigamos, a ver. Siguiente. Los espejos planos se caracterizan por tener una imagen. Esto era de óptica. Por fin ya funciona mi Virtual. lápiz. Partido. Virtual, ¿no? Cuando veíamos en óptica las características de los espejos planos, por ejemplo, una de ellas era que la imagen que muestra es una imagen virtual. Otra característica, recuerdan, era que el tamaño de la imagen es el mismo tamaño que del objeto. Y la otra era que la distancia, ¿no? La distancia que hay entre el espejo y, por ejemplo, el objeto, esa distancia va a ser la misma que hay entre la imagen y el espejo, ¿no? Entonces tenían esas características. Vamos con la siguiente. Un jugador patea una pelota durante 0,5 segundos con una fuerza de 40 newton. El impulso será igual ¿a qué era igual el impulso? A la fuerza Fuerza por por la tiempo. variación de tiempo. Recuerden, en una multiplicación tenemos la fuerza 40 newton y la variación de tiempo 0,5 segundos. 20. ¿No? Entonces el impulso va a ser igual a 20 newton por segundo, Sobre que sería el inciso E. Ya puedes escribir entonces. La ecuación de la dilatación volumétrica, despejando la temperatura final, es, ¿no? Por si acaso en el tema de termología, donde veíamos también
calorimetría y dilatación, ¿no? Este corresponde a dilatación. Ya les dije que no iban a ingresar ejercicios de dilatación ni de calorimetría, pero sí pueden entrar similares a este, ¿no? Donde hay que despejar alguna variable de la ecuación. Entonces, en este caso, en esta ecuación, ¿cuál sería la fórmula correcta del despeje de la temperatura final? ¿Y dónde está la temperatura? No se escucha. Hola, hola, perdón, había estado en silencio. Ya, si no, no se escuchaba. Yo era preguntándoles cuál era la correcta, pero era el inciso D, ¿no? Ya, no sé si hay alguna pregunta de esta evaluación que nos tocó o en general, alguna consulta que tengan.
Ya volvamos a hacer la prueba a ver qué nos toca ahora. Bueno, en este dice, la ecuación que corresponde a la energía cinética es, ¿qué opción es la correcta? Es la E. Me voy por la A. La energía cinética, recuerden, era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿cuál La E, pero creo que coincide con esta E. ecuación? E. La E. El inciso E. No, porque lo tienen como 0,5, pero es lo mismo que 1/2. En un émbolo circular con área de 2 metros cuadrados, se aplica una fuerza de 1000 newton. ¿Cuál es el valor de la presión ejercida sobre el émbolo? No, aquí aplicábamos la fórmula de presión, que es igual a fuerza sobre área. Fuerza 1000 newton, área 2 metros cuadrados. ¿No? Entonces la presión va a ser igual a 500 newton metro cuadrado, o también lo podrían poner quizá como pascales, ¿no? ¿Dónde está el inciso D? 500. Una barra de masa 20 kilogramos, cuya longitud es de 8 metros, está en equilibrio. Apoyada en ambos extremos, a cada 2 metros de un extremo están colocados 3 cuerpos de 4, 5 y 6 kilogramos. Sus reacciones en cada extremo valen. ¿No? Esta ya lo hicimos varias veces. Tenemos una barra y nos dice que esta barra tiene una masa de 20 kilogramos. Por lo tanto, su peso lo graficábamos a la mitad y hacia abajo, ¿no? Su peso sería 200 newton. ¿Qué más? A cada 2 metros, bueno, tenemos en los extremos AB va a estar apoyado, por lo tanto, en esos extremos vamos a tener las reacciones en A y la reacción en B. Además, cada 2 metros dice que se han colocado masas de 4, 5 y 6, que esas masas van a también ejercer un peso. La de 4 kilogramos va a ejercer un peso de 40 newton. La de 5 kilogramos va a ejercer un peso de 50 newton. Y la de 6 kilogramos va a ejercer un peso de 60 newton. Sería el C, No, ¿no? lo primero que hacíamos era aplicar la primera condición de equilibrio, Sumatoria donde de la fuerza. primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. En estos ejercicios, bueno, por lo general van a tener solo fuerzas verticales, ¿no? Entonces, las fuerzas verticales tendrían que ser igual a 0. Las reacciones que están yendo hacia arriba van a ser, por ejemplo, positivas, y los pesos que todos van hacia abajo van a ser negativos. ¿No? Y en este caso, como estas dos son positivas, las reacciones en realidad van a ser igual a la sumatoria de todos los pesos, porque todos los pesos van a ser negativos y cuando pasen al otro lado van a pasar con signo positivo, ¿no? Entonces en realidad va a ser igual a ¿qué? A 40 newton más 50 newton más 60 más 200, que es el peso de la barra. 350. Por lo tanto, la reacción A más la reacción B va a ser igual a 40 más 60, 100, más 200, 300, más 50, 350. ¿No? Entonces dijimos que lo primero que hago es ver si alguna de las opciones que me da coinciden con la sumatoria de las reacciones, ¿no? Por ejemplo, la primera nos da 100 Sí. más 104, 204.
Por lo tanto, Sí. esta no puede ser. La siguiente, 180 y 170. Esto me da 350. No, esta sí podría ser, no la voy a tachar, pero tampoco la voy a seleccionar. 110 más 120 nos da 330. Esta queda fuera. Y la última que me da 410 también queda fuera. Entonces la opción correcta sería el inciso C. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro en estática. Sí, sí, sí. Ninguna. Vamos al siguiente. Pregunta 4. La velocidad de la luz en el aire como en el vacío es de 3,5. De 3,0. ¿cuánto es la velocidad de la luz? 300 kilómetros por segundo. Sobre 0. 300.000 kilómetros. Es la de Chicos, ¿cuánto es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros. 3500. Bueno, Era 350.000. 300.000 kilómetros Eso. por segundo. Ya eso sería entonces el inciso de 3 por 10 a la 5. Pregunta 5. El trabajo realizado por una fuerza paralela al desplazamiento se define como fuerza por velocidad, fuerza por energía, fuerza por potencia, fuerza por aceleración, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería en esta pregunta la respuesta correcta? ¿A qué es igual el trabajo? Fuerza por distancia. La fórmula. Fuerza por distancia. Ya. Y no hay nada de esto en las opciones, entonces la respuesta era ninguna. Solo era acordarse que es igual el trabajo. Fuerza por distancia. Ya. Pregunta 6. ¿Cuál de estas magnitudes se considera básica en el sistema internacional? 8 amperios. Tienen aquí 8 amperes, 3 newton, 3 pascales, 10 julios o ninguna. 8 amperes sería. No, Newton. Básica. Amperios. Eso ya me confundí. En la pregunta 6, ¿cuál de estas magnitudes se considera básica en el sistema internacional? Ya, muy bien, el inciso A, 8 amperes, ¿no? Los amperes eran unidad de medida de corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente eléctrica era también una magnitud básica. Pregunta 7. ¿La carga eléctrica de un neutrón es igual a? De 0 sería eso. Correcto. Los neutrones, como dice su nombre, son neutros, ¿no? No tienen carga eléctrica. Su carga eléctrica es 0. Pregunta 8. Un auto tiene 3 metros y un puente tiene 87 metros de largo. Si el auto viaja con una velocidad o una rapidez de 10 metros segundo, el tiempo que demora en pasar el puente es de
9. 9 segundos. ¿Cuál es la respuesta? No, es la C. Dijimos que cuando tengan este ejercicio donde les dan la longitud del auto y la longitud ya sea del puente, ya sea del túnel que tienen que pasar y les den la velocidad y les pida el tiempo, lo que hacíamos era que la distancia total que tenía que recorrer el móvil era su longitud y la longitud del puente, ¿no? Por lo tanto, tiempo, que sería igual a distancia sobre velocidad, esa distancia va a ser la suma de esas dos longitudes, la longitud del móvil y la longitud del puente o el túnel que tenga que pasar. Por lo tanto, 87 más 3 va a ser 90, dividido entre 10 sería 9. 9 segundos, que es el inciso C. Así que no era la D de Diosito, era la C de Cristo. Muy bien. Vamos con la siguiente. Pregunta 9. La aceleración gravitacional en el sistema inglés es... ¿Cuánto es? B. 32 pies sobre segundo. Por si acaso dice sistema inglés. 10 sobre El segundo. B. Ya, correcto. Es el inciso E. No, no se olviden, el sistema inglés es libra, pie, segundo. Por lo tanto, solo me hayan quedado las opciones que tenían pie, segundo al cuadrado. Y el valor en realidad es 32,18. La última pregunta. Dice, redondee la siguiente cantidad a dos cifras significativas. Espero sus respuestas. Ah, Sí. Ah, Ah, Sería el A. Muy bien, el inciso A, ¿no? 0,013, ¿no? Porque nos pide dos cifras significativas. Entonces tendría que tomar ahí las dos primeras que son diferentes de 0. Como la siguiente es un número 5, pero que está seguida de otros números, por eso tiene que aumentar en una unidad la cifra anterior, ¿no? 0,013. Y esta es la última. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. otro.
Eh, no, no habrá formulario, chicos, no me dio tiempo de hacer uno. Va, si lo único que necesita formular es en cinemática y dinámica, lo único. Va, ni dinámica. Ya, sigamos aquí. Dice, un móvil parte de reposo hasta alcanzar una velocidad de 100 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. La aceleración del móvil es de... ¿Qué fórmula usamos para calcular en este caso la aceleración del móvil? Teniendo como dato que ha partido del reposo, que su velocidad final es 100 metros por segundo y que alcanzó esa velocidad en un tiempo de 10 segundos. La ¿No? velocidad Teníamos final una es fórmula que decía aceleración igual a velocidad final menos inicial sobre tiempo. Recordemos que la aceleración es la variación de velocidad con 10. respecto al tiempo, ¿no? Entonces simplemente reemplazar ahí 100 metros segundos sobre 10 segundos. Por lo tanto, la aceleración es 10 metros segundo al cuadrado. ¿Qué sería el inciso A? Segunda pregunta. La dinámica es una parte de la física mecánica que estudia A. el movimiento de los cuerpos considerando las causas que producen dicho movimiento, el movimiento dinámico de los cuerpos, la dinámica mecánica de los cuerpos o el movimiento de los cuerpos considerando su masa. Obviamente. La A. ¿No? La dinámica en realidad estudia a los cuerpos, el movimiento de los cuerpos, pero además considera las causas que producen ese movimiento. Entonces, ese sería el concepto de lo que estudia la dinámica. Pregunta 3. La temperatura media ambiental en la ciudad de Puerto Suárez es de 25 grados. ¿Cuál será el valor de la escala en la escala Fahrenheit? No, aquí usábamos la ecuación que relacionaba una escala con otra. Y teníamos que 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9 iba a 45 ser más. igual a Celsius sobre 5. Entonces de aquí despejamos Fahrenheit. Voy a tener Celsius sobre 5 y este 9 que 77. está dividiendo va a pasar a multiplicar. Ninguna. Este 32 que Ninguna. está restando va a pasar a sumar. Es 77. La temperatura en Celsius es 25, ¿no? 25 sobre 5 por 9 más 32. 25 sobre 5, 5. 5 por 9, 45. 45 más 32. Esto nos va a dar 77. 77. 77. Ninguna. Ninguna. 77, ¿no? Y no hay en ninguna, entonces sería ninguna. Vamos con la siguiente. La dimensión de la energía es igual a... Uy, 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 uy. ¿Cuál? A, B, C, D. Me voy por la D.
Yo le doy por la C. Se dicen, a ver. Yo Correcto. lo veo por la C. No, energía es masa, longitud al cuadrado, tiempo a la -2. Determinar a qué altura debe estar un cuerpo de 5 kilogramos para poseer una energía potencial de 200 joules. ¿No? Energía potencial, recuerden, es masa, gravedad, altura. Entonces, en este caso me pide la altura, que va a ser igual a la energía potencial sobre la masa por la gravedad. 200 joules sobre 5 4 metros. kilogramos por Pero 10 metros segundo al cuadrado. ¿No? 0 con 0 se va. 20 entre 5, 4. 4 metros, que sería el inciso B. Pregunta número 6. El cambio de fase del estado gaseoso a líquido se conoce como... Condensación. ¿Cómo se llama cuando pasa del estado gaseoso o del vapor, Inciso E. si quieren, al estado líquido? Condensación. Condensación. O licuación. ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Usted no nos escucha o nos escucha? ¿No se escucha? Es la lluvia y el viento. Ah, ya sí, chicos, yo no los escucho, no sé por qué. A ¿No escribir nos nomás. escucha? No te voy a decir nada porque no te escucho. Venga, es cierto. Escribir. A ver, voy a intentar, no sé qué será. Ni modo de escribir. Nosotros hablando como pendejos. Ya, ahora sí ya los escucho. ¿Ustedes me siguen escuchando? Sí, ¿no? Sí, te Sí. escuchamos. Ya. Ahora sí escuchamos. Era condensación. Nosotros Perdón. contando así. Yo decía, ¿por qué están tan callados? Sí, o sea, desde el Si principio estábamos no nos contestando escuchaban. todo bien. O sea, Haciendo la llevamos respuesta rato correcta, hablando profe, de una y después no, o sea, Sí, no los ¿Qué escuchaba habrá dicho, nada. no? Ya no Ya, he ya va a estudiado acabar la nada. clase y yo solita nomás hablaba. Estábamos haciendo el ejercicio ahí. No, y todavía respondiendo, todingo. Gritándole. Ese. Perdón. Ya había tiempo que De verdad no sé por nada. qué no nos estoy escuchaban, pensando, pero no después escucho ponía con la mis respuesta audífonos. No normal. escucho. Ay, ya, ni modo. No, qué feo. Estábamos diciendo ya, o quiere que aprendamos todo de una. Estaba diciendo. No, es que de verdad no les escuchaba nada. Ya recién cuando me fijé o alguien dijo, no, no nos escucha. Y ahí me fijé que sí tenían activado el micrófono. Y de verdad no los escuchaba. Como opa, entonces hablando nosotros. Yo también me sentía así. Así Ahora que, como opas hablando. No, No, y lo peor es que parecía que ella respondía, ¿no ves? eso es lo peor. Después ahí, sí, bien, era la E. Nosotros Era como, la Eddie. Qué buena esa. yo me hiciera reír. No, lo que pasa es que sí respondía, pero era porque algunos escribían en el chat, digamos. Y me tocaba leer lo del chat. Pensé que no querían hablar. Ya. El cambio de fase de estado gaseoso a líquido se conoce como, ya me respondieron seguramente, Condensación. ya, Sí, ya por condensación era. demás. condensación. Problema 7 o pregunta 7. Bueno, estos ya dijimos que no van a entrar, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, en este caso nos dice, a 100 gramos de agua que están a 10 grados centígrados se agregan 500 calorías. Determina la temperatura final en grados centígrados. El calor específico del agua es 1 caloría gramo grados centígrados.
Ya ahora respondan. No, aquí no, Ah, ahora sí, ¿no? Ahora ya los escucho. no es cuando Ya no quiera, quiero, pero ya no quiero, seguro. Ya, a ver, variación de temperatura va a ser igual al calor sobre la masa por el calor específico. No, esto es 500 calorías, la masa es 100 gramos y el calor específico es 1. Aquí se va a simplificar y me va a quedar simplemente 5, ¿no? 5 grados centígrados. ¿Pero qué es variación de temperatura? Bueno, y la variación de Temperatura temperatura va a final, ser igual a no. 5 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura final va a ser igual a la inicial más la variación de temperatura. ¿No? Sería 10 más 5, 15. No, hoy día me tocó horrible. Encima, ¿saben que fui al Chiriguano? Y encima que se puso a llover horrible, horrible cuando estaba por allá. Por eso fue que pedí que por favor se retrase un poco más la clase. No me dio para pero ir. lindo el frío. 14 ese. ¿Cómo? Inciso A. Ah, a ver. Sí, no, dijimos que sumábamos la longitud con la del vehículo con la que tiene que pasar. Serían 140 y su velocidad 10. Muy bien. 14 segundos. Ya la siguiente definición, materiales que impiden el libre flujo de los electrones, Inciso A. Sí, materiales aislante. aislantes. Muy bien. Pregunta 10. Un móvil parte del reposo con una aceleración de 2 metros segundo al cuadrado hasta alcanzar una velocidad de 100 metros segundo. El tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad es de 50. Joder. ¿cuánto va a ser el tiempo? 50. Ya, a ver, hagámoslo conmigo. En este caso, fíjense, nos dice parte del reposo, velocidad inicial, 0. Aquí tenemos la aceleración, velocidad final y nos pide el tiempo, ¿no? ¿Qué fórmula entonces tendrían que utilizar en este caso? Final igual inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Entonces de ahí despejamos el tiempo, esta va a ser 0, despejando el tiempo va a quedar final sobre aceleración, ¿no? La final era 100 y la aceleración era 2, por lo tanto sería 50. ¿Yo? Bueno, ahora vuelvo a preguntar, ¿hay alguna consulta? Ya, nos da todavía para hacer una más. Había, no sé quién. Ya, a ver, una persona me envió al WhatsApp, espérenme un ratito, un ejercicio que quiere que lo resolvamos.
Mejor si me lo volvés a reenviar, por favor. Ya, ahí está. Espérenme un momento. Ya, bueno, este era el ejercicio. Ya dice, se enciende un ventilador de radio 0,2 metros y comienza a girar a razón de 4 radians segundo al cuadrado. ¿No? Aquí me da el dato del radio, aquí me da la aceleración angular. El tiempo que tarda en alcanzar la velocidad lineal de 8 metros segundo entonces aquí nos pide que hallemos el tiempo. No, como dice, se enciende un ventilador y hay una aceleración, estamos hablando de movimiento circular variado, ¿no? Uniformemente variado. Entonces, cuando se enciende, obviamente esto va a partir del reposo, ¿no? Su velocidad angular inicial va a ser igual a 0. Ahora, aquí tienen la aceleración angular. La aceleración angular, recuerden, era al igual que la aceleración tangencial, eran valores constantes, ¿no? Entonces, la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular, pero multiplicada por el radio, ¿no? Entonces, aquí lo que tenían que era multiplicar esa aceleración, llevarla a una aceleración tangencial. 4 por 0,2 va a ser 0,8 metros segundo al cuadrado. Y si aquí su velocidad angular inicial era 0, también su velocidad lineal o tangencial, si quieren, va a ser 0. Ahora ya tienes entonces que parte del reposo, tienes la velocidad final a la que quieres llegar, tienes la aceleración y te pide el tiempo. Usas la de aceleración, por ejemplo, igual velocidad final menos inicial sobre tiempo, ¿no? Y de aquí despejamos el tiempo, que va a ser igual a la variación de velocidad sobre la aceleración. Velocidad final, 8 metros segundo. La velocidad inicial, esta es 0. Sobre la aceleración tangencial, 0,8 metros segundo al cuadrado. Dijimos que si había complicaciones para dividir con decimales, podían llevarlo también a números enteros, ¿no? Para eso podían multiplicar en este caso, por ejemplo, para llevar el 0,8 a entero tendría que multiplicarlo por 10. Y si lo multiplico por 10, entonces para no alterar al resultado también tengo que multiplicar al numerador por el mismo número. Entonces acá me va a quedar 80 sobre 8, ¿no? Y 80 sobre 8 va a ser igual a 10. 10 segundos, que sería el inciso C. No, esa era la respuesta correcta. Ya, a ver, ahora sí, sigamos con este otro. Dice, los líquidos inmiscibles son aquellos que no se mezclan, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. Así que ustedes eran hable y yo también, digamos. Ya. Esta pregunta dice, un vector con dirección de 30 grados con la horizontal, si la componente vertical es 15, la componente horizontal es de
Esta de aquí, por ejemplo, nos dice que es 15. El ángulo dice que es 30 y nos pide que hallemos cuál es la componente horizontal del vector. No, esto es lo mismo que lo tuviéramos aquí. A esta le voy a poner X. ¿Qué función les va a relacionar? Bueno, podrían hacerlo con las funciones, ¿no? Si supieran, por ejemplo, el ángulo, cuánto es el valor de... Podría hacerlo con tangente aquí, por ejemplo. Tangente de 30 es igual a ¿qué? Al Inciso cateto D, opuesto sobre la hipotenusa. Ya, inciso D dice, ¿alguien más? ¿Cuánto es tangente de 30? raíz de 3 sobre 3. O 1 sobre raíz de 3. Ah, ya. La verdad que no me lo sé, por eso les preguntaba. Yo me aprendí solo los de seno y coseno. Sí, pero es que hay dos tablas donde en uno es raíz de 3 sobre 3 y en otro es 1 sobre raíz de 3. Ah, ya, ya. Bueno, en realidad es cualquiera de los dos, pues, ¿no? Porque es lo mismo. 1 sobre raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 sobre 3. En este caso, para que quedara en el numerador, pues tendrían que aplicar, para que la raíz no nos quede en el denominador, usaría esta de aquí, digamos. ¿No? 15 sobre 1 raíz de 3. Y esta va a pasar a multiplicar al numerador y va a quedar 15 raíz de 3. ¿No? Que sería el inciso D. Vamos con la siguiente. Bueno, la otra forma era igual usando ya sea seno y hallaban el módulo y luego usaban coseno. Pregunta 3. Ese La es B. energía... Ya, la energía potencial elástica, dicen... ¿Cuál? B. ¿Seguros? 9. Ya B. ve. Ya la energía potencial elástica es un medio, ya como la cinética. Un medio, casi le pongo más, kx al cuadrado. Pregunta 4. Los espejos que tienen la superficie interna pulida del casquete esférico es una característica de... Convergentes. Ah, Divergente. Ya. Cuando hablábamos de los espejos, por ejemplo, se clasificaban en dos: espejos planos y espejos esféricos. Y en los espejos esféricos, recuerdan, teníamos los espejos cóncavos y los espejos convexos. Ya entonces solo hay cóncavo y solo hay convexo. Ahora, el cóncavo, ambos tienen forma esférica, pero por ejemplo, el cóncavo va a tener esta forma, o sea, la parte donde se refleja es así, cóncava, cavada. Por lo tanto, la parte interna es la pulida. Ya entonces no hay cóncavo aquí, por lo tanto sería la opción, la respuesta sería ninguna. En cambio, un espejo convexo va a ser más o menos así, medio bolita. Y aquí es donde nosotros nos miramos, ¿no? Pero es así. Entonces tiene la parte externa de la esfera, se podría decir, si quieren, pulida. Ya, acuérdense de eso. Ya, esta pregunta. Dice, una barra de masa, 15 kilogramos,
cuya longitud es 12 metros, está en equilibrio apoyada en ambos extremos. A cada 3 metros se colocan 3 cuerpos de 6, 5 y 6 kilogramos. Sus reacciones en ambos extremos valen. A ver, Inciso ¿cuál, C. chicos? ¿Cuál? Inciso C. Inciso C. Ya, correcto. Y aquí no hay mucha necesidad de hacer el cálculo porque en este caso en la barra que estamos colocando, las cargas que se colocan están balanceadas, ¿no? O sea, están bien distribuidas a lo largo de toda la barra, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen 50 y tienen también el peso que es 150. A este lado tienen 60, pero a este lado también tienen 60. Entonces está la carga distribuida, por lo tanto las reacciones, ¿no? La reacción que habría en A va a ser igual a la reacción en B. ¿No? Las reacciones van a ser iguales. ¿Y cuánto me tiene que dar la suma de las reacciones? Dijimos que la suma de las reacciones tiene que ser igual a la suma de los pesos. En este caso, fíjense, 150 más 50, 200, más 120, 320. ¿No? Y 160 más 160 es 320. Y aparte tienen que ser iguales. ¿No? Entonces con eso ya queda totalmente verificado. ¿12 el inciso C? Ya 10 megámetros, 10 por 10 a la 2. Energía cinética es la energía que tienen los cuerpos debido a la distancia que recorren, a la masa y altura, ninguno, a la masa y su velocidad, a la compresión. ¿Cuál? D. D, ¿no? De la masa y su velocidad. ¿Cuál es el módulo de un vector cuyo extremo P1 está en 3, 4 y cuyo origen es 0, 0? ¿No? Entonces 5. recuerden cuando, ya 5. Cuando nos daban los puntos, ¿ustedes qué hacían? Usaban la fórmula que decía el módulo del vector es igual a ¿qué? Al x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado, ¿no? Porque en este caso les están dando los puntos x1, y1, x0, y0. De esa manera. Y eso les va a dar exactamente 5. Ya, bueno, este es de dilatación. Para terminarlo lo vamos a hacer, dice una lámina de metal de 2 centímetros por 3 centímetros. Inicialmente tiene un incremento de temperatura de 50 grados centígrados hasta llegar a una superficie de 0,00061 metros cuadrados. La variación de superficie es... Ya, creo que aquí ni siquiera hay que hacer un cálculo de dilatación. Fíjense, la lámina del metal dice, esas eran sus dimensiones iniciales, ¿no? Que sería el área o superficie, si quieren. 2 por 3, 6 centímetros cuadrados, ¿no? Y este de aquí, que sería su área final, lo vamos a llevar también a centímetros. ¿No? 1 metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área final va a ser igual a ¿cuánto? La coma va a recorrer 4 espacios. 2, 4, 6,1. Entonces, la variación de superficie, ¿a qué había sido igual? Simplemente la final menos la inicial, que va a ser 0,1 centímetro cuadrado.
¿Qué era el inciso B? Pregunta 10. ¿La física es una ciencia que estudia a todos los? Menos. No, hombre. Esa pregunta que me salga. Si no, miren, Gordo. una dice mal. A ver, la pregunta 6. Megámetros. Le 10 pusieron a tera. la 6. What the fuck? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta antes de que... Ya estoy en la espera de, de que inicie la clase con el otro grupo, pero todavía no me abren la sala, así que puedo seguir un tiempo más con ustedes. Gracias. Hasta la otra. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Ah, profe, ¿cómo está la Río, profe? ¿Qué? La Río, ¿cómo está la Villa Río? La otra vez vi que el profe subió un estado y creo que estaba con usted. Sabes que no sé por qué, pero no te escucho bien. Ya anda. La no sé qué dijiste. Ya. Bueno, no sé si tienen alguna otra clase. No, ¿qué te dijeron? Nos dijeron que matemática era a las 5:30. Ya, bueno, chicos, yo los tengo que dejar. ¿Algunas palabras de aliento? Am, No se esfuercen. no soy buena dando frases motivacionales. Soy Ya, chao. mala. Pero Ya, confío en chao. ustedes y sé que lo lograrán. Ah, chicos, solamente creo que hay que repasar. No se vayan a aplazar. Claro. Y no sé, esos cupos son suyos. Entre el otro grupo y este, ¿quién sabe mejor? Inspiradísimo. Yo no sé, la verdad es que no he visto, por ejemplo, la verdad que no he revisado cómo han dado aquí sus evaluaciones, digamos. A lo que veo en el quiz, sí, a veces le cambian hasta sus nombres, pero no se confíen tanto. Por ejemplo, yo en realidad solo evalúo física, pero por ejemplo hay personas que saben muy bien física. En el otro grupo hay una chica que sabe mucho física y por ejemplo en los quizzes ella siempre saca 100. O así en las Ay, evaluaciones, Tu sí, la verdad competencia, Farid. que siempre saca 100, pero por ejemplo, no es tan buena en matemáticas, digamos. Ah, vale. Entonces yo soy bueno en matemáticas, no. cupo vacío entonces. Ya, no, por ejemplo, yo Afuera. esperaba que ella, yo mínimo deseaba sacar un 30 y arriba de 35, qué sé yo. Pero bueno, según me comentó, había sacado, creo que 27, parece. No, No, pero fue 36. Ah, porque mi hijo, mi hijo. le fue mal en matemáticas y creo que en inglés parece, ¿no? Entonces, la verdad que así en general yo no podría decirles, ¿no? Pero
Sí, obviamente matemática y física son las que más valen. Profe, y Así que matemáticas no se le puede pelear, ¿no, profe? no se le... ¿Verdad? sí. Está horrible. ¿Y en matemáticas les han cambiado las preguntas o no? No, O sea, ¿hay profe, la preguntas Ah, lo misma. mismo, pero hay una que otra engañosa, ¿no? Lo mismo, profe, Sí. con decirle que ni un ejercicio resolví, todo digo de memoria nomás. Lo que no nos han dado ha sido el banco de preguntas de computación. Pero creo que esas parece que no les han cambiado, decían. No, sí cambiaron, profe. Ah, Yo creo que esas son las únicas que cambiaron. bueno, chicos, a ver ya. Ahora sí nos vemos entonces, a ver en qué otra ocasión nos vemos. Que les vaya muy Eh, bien y de todas maneras, ya les dije, no siéntanse en la libertad de escribirme si tienen alguna duda sobre algún ejercicio. Creo que hay un ejercicio que está mal planteado en mecánica, no lo he pillado todavía para resolverlo, por ahí se lo pillan. Creo que está incompleta la pregunta. Uno me mandó, pero no tuve tiempo de revisarla. Nos vemos en el CUT del próximo año, profe. Ya cuando sean clases presenciales hacemos un juntecito por ahí en la U. No, bueno, que yo no voy a la U, pero puedo darme la molestia de ir. Por favor. Nos vemos, chicos. Fue un placer compartir con ustedes, ¿Cuánta de verdad. humildad? Me Igualmente, gustaron Gracias por mucho profe. las los preguntas. quizzes. ¿Qué? Siempre humilde yo. Mierda. Eh, Eso es soy lo que humilde, chicos. aparentan, ¿Qué pero les pasa? después, Gracias por ¿Cómo? habernos usado, profe. Gracias. Sí, pues debería gracias, estar profe, no ahorita aprendí echada a nada. dormir. Ya debería estar Echado. con Diego, ya estoy seguro. No, encima, pucha, se me fregó la compu. Ayer me empezó a patalear en la noche y tuve que llevarla a hacer